Hola, bueno, no sé quién necesite escuchar esto, pero a lo mejor si tú eres una ama de casa y pues no sabes qué escuchar cuando limpias, se organizas y así. Muchos de nosotros escuchamos música, pero yo la verdad de unos años para acá he estado escuchando podcasts y aquí les voy a mencionar varios podcasts que a mí me gustan y que me han servido mucho. La mayoría de las veces escucho podcast en inglés, pero les voy a mencionar varios que he encontrado que son en español para pues, las que quieran escuchar esos podcasts. El primero que escucho, que se me hace súper padre pues es una plática amena, es de Rabito. Él sí está en el podcast de Apple. Y así lo pueden buscar, buscar Rabito. Digo, es un cantante, pero ahorita está haciendo un podcast acerca de la palabra y eso, y está muy bueno. Entonces búsquenlo en el podcast de Apple como Rabito, y el podcast se llama ¿Hablo o me callo? Así se llama. ¿Hablo o me callo? Es una pregunta. Y el otro podcast, bueno, de hecho yo este podcast lo oigo en YouTube porque esta persona no la encuentro en el podcast de Apple. Ese es el podcast, él tiene un podcast en Spotify y yo no uso Spotify, yo uso Apple Podcast. Se llama David Ormachea, y si ustedes han escuchado el radio o sus papás o alguien han escuchado Visión para Vivir, él era la voz en español eh, de hace muchos años. Entonces, él tiene muy buenos también principios bíblicos, consejos, y mucho que aprenderle al hermano David Armachea. Entonces también ese lo recomiendo. Y ahí viene el otro. El último, es un podcast de una pareja joven. Me parece que él es de Argentina, ella no sé dónde es, pero no suena mexicana. Y es una pareja joven. Ellos ahorita están sirviendo en Oklahoma y el podcast se llama Volviendo a la Esencia. Y he escuchado 3 podcasts de ellos y de verdad muy centrados. Me sorprendieron mucho porque son jóvenes, pero son muy centrados en la Biblia. Y predica, bueno, el podcast que tienen es muy centrado en la palabra, muy centrado los dos, aunque son jóvenes. Sí, me ha gustado lo que he escuchado de ellos. Bueno, entonces por si a alguien le interesa, necesita escuchar de un podcast, esos podcasts son muy buenos en español. Y así quieren que les diga que escucho yo en el podcast en inglés, pues déjenmelo en su comentario y con mucho gusto hago otro video recomendándoles esos. Gracias.